Bienvenidos, hermanos y amigos, a esta actividad cúltica donde Dios quiere manifestarse de una manera especial para la vida de cada uno de nosotros. Estamos seguros que en este momento Dios de antemano ha preparado ricas y abundantes bendiciones para nuestra salud mental y espiritual. Estamos seguros que en la medida en que nos dispongamos en esta noche, vamos a recibir ese abundante recurso que nosotros podemos, con la ayuda de Él, colocarla en las diferentes áreas de nuestra vida y permitir que haya salud, que haya sanidad y que haya salvación para la vida nuestra. ¿Por qué? Porque contamos con la presencia y el respaldo de Dios para esperar eso en nosotros de Él. Aleluya. Voy a invitarles a que, colocándose de pie, abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del verso 14 hasta el verso 10 del capítulo 5. Hebreos 4:14 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendiendo la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias a Dios por su palabra. Y hermanos y amigos, desde ahí estamos contando ya con las ricas bendiciones que Dios ha preparado para nuestras vidas hoy. Y entendiendo eso, vamos a hacer una oración
pidiéndole a Él, primero que nos dirija en todo lo que tiene que ver con el resto de la actividad cúltica también. Y que también nos ayude de una manera especial para disponer nuestra vida y abrir todas las áreas de nuestro ser para que el recurso suyo afecte y nosotros disponiéndonos buscaremos el lugar espiritual y mental para ubicar el recurso de Dios y de esa manera ser bendecidos por Él. Creemos que Dios está aquí, aleluya. Y también creemos que Él que nos ha invitado, Él que nos ha hecho la convocatoria en esta noche, es poderoso para que a través de las canciones y a través de la exposición de su palabra, afecte positiva y salvadoramente nuestra vida. Vamos a orar en ese sentido. Soberano Señor de la gloria, te damos gracias en este momento porque sabemos que esta invitación es muy especial para nosotros y entendiendo también, Señor, que tú estás dispuesto a dirigirla, estás dispuesto a llenarnos de claridad a través de cada una de las actividades que aquí se desarrollan y estás dispuesto también, Señor, a ayudarnos para ser no solo asistentes a esta reunión, sino partícipes de ella, dejando que el recurso tuyo y con la claridad tuya podamos ubicarlo en nuestra vida para afectarnos positivamente. En el nombre de Cristo Jesús, soberano Dios, pedimos tu dirección, tu bendición, tu apoyo y tu respaldo a esta actividad cúltica. Amén. Bien, mis hermanos, aprovechando que estamos de pie, vamos a saludarnos y lo vamos a hacer de una manera muy especial y es diciéndole a su hermano o a quien tiene la oportunidad de saludarlo para bendecirlo, que Dios no solamente lo bendiga, sino que Dios lo llene de consuelo, de fortaleza, que si está en una necesidad, exprésele que Dios te bendiga con la fuerza necesaria para que su necesidad sea hoy suplida. Hagámoslo. Dios les bendiga. Y recuerden que a continuación vamos a tener la oportunidad de participar también activamente en las alabanzas. Y después, lo más grande y especial de nuestra reunión, que es escuchar el consejo de la palabra de Dios para nuestra salud mental en esta noche en boca de nuestro hermano Jorge Enrique Orejuela Castillo. Bien, mis hermanos, que Dios les siga bendiciendo y pueden saludarse. Aunque yo tenga que pasar valles de sombra, valles de muerte, confiado iré que Jesucristo guardará toda mi vida hasta el final. Luego vendrá la claridad y entenderé su voluntad, y como hoy yo cantaré, bendice alma mía Jehová, y en todo tiempo alabaré, porque Jesús es mi real prosperidad, porque Jesús es mi real prosperidad. Aunque yo tenga que pasar valles de sombra, valles de muerte, confiado iré que Jesucristo guardará toda mi vida hasta el final. Luego vendrá la claridad y entenderé
es el Señor, tan bueno para mí, que no puedo entender su gran amor. Su Espíritu me dio y libertado fui. Qué bueno es para mí, no me dejará. Hay días malos y tiempos de aflicción. Hay días tristes, momentos de temor, pero al mirar atrás no me puedo quejar, pues en el malo y en el bueno me ha de ayudar. Qué bueno es el Señor, tan bueno para mí, que no puedo entender su gran amor. Su Espíritu me dio y libertado fui. Qué bueno es para mí, no me dejará. Cuando hay problemas y dura tentación, pregunto a mi Señor, ¿qué pasa en mí? Pues Él conoce bien algo que yo no sé. Le digo gracias, Dios, no me dejarás. Qué bueno es el Señor, tan bueno para mí, que no puedo entender su gran amor. Su Espíritu me dio y libertado fui. Qué bueno es para mí, no me dejará. Cuando hay problemas y dura tentación, pregunto a mi Señor, ¿qué pasa en mí? Pues Él conoce bien algo que yo no sé. Te digo gracias, Dios, no me dejará. Qué bueno es el Señor, tan bueno
De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en mí.
egoísmo y mi propia voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Quita de mi vida lo que veas que no sirve. Quita de mi vida sin más. No quiero esconder un día más de tu presencia algo sucio en mí, algo indigno en mí, Señor. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Quita de mi vida lo que veas que no sirve. Quita de mi vida sin más. No quiero esconder un día más de tu presencia algo sucio en mí, algo indigno en mí, Señor. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Tú sabes todo. Tú sabes todo. Es cierto que me ha herido aquel que era mi amigo. Es cierto que ha caído en lo más bajo. No existen las excusas, los hechos le delatan y aún me está sangrando el corazón. Y aunque prefiero no verle por un tiempo prudencial, y aunque me duelen los ojos de tanto llorar, siento en mi corazón el magnetismo que aún sigue arrastrándome hacia él. Si miro desde la cruz, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Se abrieron los portones, entró la luz del día y el aire fue una brisa perfumada. Mis manos se elevaron, mis ojos sonrieron, mi deuda había sido perdonada. Y comprendí que es más grande la fuerza del amor que la venganza o el odio, el miedo o el rencor, que siempre triunfarán. La
misericordia sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Hay tiempo de alegría, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cosecha, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de silencio y tiempo para hablar. Hay tiempo de tirarse al ruedo, hay tiempo de esperar. Siempre habrá un momento idóneo, un tiempo, una ocasión para tender la mano y perdonar a mi ofensor. Sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Comprado por la misma sangre que yo. Bien, hermanos míos, gracias a Dios, estamos en este ambiente de sanidad, poderoso ambiente de restauración de las vidas mediante el poder de Dios, que viene recreando las condiciones de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras elaboraciones afectadas, prejuiciadas. El Señor está haciendo cambios radicales en nosotros y podemos decir que a través de esto Dios nos está salvando. Gracias a Dios por las cosas bellas que nosotros desarrollamos a lo largo de un culto. Estas canciones magníficas nuestras, y especialmente doy gracias a Dios por esta canción especial de Marcos Vidal, una canción hermosísima, muy para el tema que estamos tratando, entendiendo que el perdón, hermanos míos, es un punto central de la reconstrucción de la vida de los seres humanos. Los seres humanos nos construimos alrededor de corrección de errores, reconociendo que fallamos, de modo que es necesario que el perdón sea una herramienta usada con eficacia. El perdonarme a mí mismo, el perdonar a mi prójimo, el poder recibir el perdón de mi prójimo, el poder verme perdonado por Dios en Cristo. Tantas cosas, hermanos míos, que produce el perdón como impacto definitivo
en la construcción de nuestra vida espiritual. Esta canción hermosa es una composición muy bonita, con mucho sentido, y nos está invitando a reconocer que es inevitable el tener que perdonar a mi hermano. Se llama la canción Es mi hermano. Es cierto que me ha herido, dice el compositor. Aquel que era mi amigo, es cierto que ha caído en lo más bajo. No existen las excusas. Los hechos le delatan y aún me está sangrando el corazón. Y aunque prefiero no verle por un tiempo prudencial, y aunque me duelen los ojos de tanto llorar, siento en mi corazón el magnetismo que aún sigue arrastrándome hacia él si miro desde la cruz. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Miren esa segunda estrofa. Se abrieron los portones, entró la luz del día y el aire fue una brisa perfumada. Mis manos se elevaron, mis ojos sonrieron, mi deuda había sido perdonada. Y comprendí que es más grande la fuerza del amor que la venganza, el odio, el miedo o el rencor, que siempre triunfará la misericordia sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad. Hay tiempo de alegría, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cosecha, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de silencio y hay tiempo para hablar, hay tiempo de tirarse al ruedo y hay tiempo de esperar. Y siempre habrá un momento idóneo, un tiempo, una ocasión para tender la mano y perdonar a mi ofensor. Gloria a Dios. Esto es un hecho. Debe haber un momento de la vida en que nosotros reconozcamos que no podemos dejar eso así. Ese cuento de dejemos eso así. Dejemos así, no ha pasado nada. Esa es nuestra expresión orgullosa. No ha pasado nada. Y sucede que pasó, hermanos míos, una creciente y arrasó con todo y no ha pasado nada. Y de allí levantarnos para reconstruir las posibilidades de nuestra vida, hermanos, se vuelve un infierno, a no ser que entremos en el plan terapéutico del perdón a partir de nuestra experiencia en Cristo Jesús. Por eso, hermanos míos, es bueno que oremos para pedirle a Dios que nos abra espacios, buenos espacios, para entrar en este ambiente y que comience a ser eficaz la obra suya en medio de nuestra necesidad, la necesidad de restablecer las condiciones internas afectadas por haber sido dañados, haber sido afectados por las actitudes de las otras personas. Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que nos concedes. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos de hacer parte de la congregación en esta noche. Gracias, Señor, porque estás tratando con nosotros y estás abriéndonos los espacios válidos para establecer los vínculos contigo en un territorio de comunión ideal. Gracias, Padre, porque estamos entendiendo este sentido del perdón, un perdón que nace de tu programa, que nace de tu proyecto, Señor, de tu interés para llevarnos a nosotros aún a la reconstrucción en medio de nuestras limitaciones y a pesar de nuestros errores. Padre Santo, ayúdanos entonces en este tiempo a asimilar y a vivir esta experiencia plenamente, este conocimiento de una manera eficaz. Ayúdanos mediante el poder de tu Espíritu, y ayúdanos mediante el poder de tu palabra y sánanos, Señor, porque necesitamos
reconstruir los espacios que se dañaron en el momento en que no supimos interpretar la experiencia que afectó nuestro corazón. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias, Padre, porque sé que ya lo estás haciendo. Sí, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hermanos míos, siéntense, por favor. Hasta donde hemos entendido el perdón es una gran conquista del ser humano buscando su desarrollo pleno. Oigan lo que estoy diciendo. Una gran conquista del ser humano que mediante los recursos de Dios poco a poco va alcanzando su pleno desarrollo. Tiene que ver con las capacidades logradas por la persona en la medida en que va alcanzando madurez. Si nosotros somos infantiles en nuestra visión de la vida, el perdón no se da. El perdón no se da. El perdón no llega. Y estoy diciéndolo en todos los territorios posibles. Yo no podré vivir la experiencia de ser perdonado si soy muy infantil. Y yo no podré desarrollar la capacidad para perdonar si mi vida es muy elemental, construida sobre cosas rudimentarias y no elaborada en el territorio de las grandes y poderosas razones por las cuales Dios quiso que nosotros viviéramos. De modo que el perdón, hermanos míos, es conquista de madurez. Por eso decíamos que el perdón alcanza su máxima eficiencia si crece hasta la madurez del perdón de Cristo Jesús. Porque, hermanos míos, entendemos que Jesús es el hombre maduro que alcanza plena conciencia de sus potencialidades, de esas potencialidades de su propia vida, y al mismo tiempo plena conciencia de la limitación de los seres humanos en su insuficiencia y en su inmadurez. Jesús es un hombre consciente de quién es Él. Está hablando del Jesús pleno, consciente de quién es Él y consciente de quiénes somos nosotros y en dónde estamos en función del programa de desarrollo de las posibilidades de nuestra vida. Jesús sabe dónde estamos, porque en la madurez de Él se le hace fácil descubrir nuestra inmadurez, nuestra insolvencia. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos capítulo 4, el escritor dice algo que tiene que ver con esto que estoy diciendo. Hebreos 4, del 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Él hizo el proceso de vida y desarrolló una vida en un plan ascendente, de modo que se expuso a todas las condiciones que los seres humanos tienen que vivir en ese plan de desarrollo de su vida.
Y Jesús vivió todo eso con la ventaja de que lo vivió en victoria, lo vivió superándose a sí mismo, lo vivió interpretando correctamente porque mantuvo la actitud sumisa de un creyente y aprendió a vivir en función de creerle a Dios y de obedecerle a Dios. Por eso el escritor a los Hebreos dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y se está refiriendo a ese lugar central de Jesús como sumo sacerdote, es decir, como mediador, como intercesor, alguien que está pendiente de nosotros para tendernos la mano en el momento en que nosotros nos encontremos viviendo una situación que nos quede difícil manejar porque la estructura no nos da. Por tanto, Jesús es ese hombre maduro. Por eso en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, Efesios 4, 13, el apóstol Pablo menciona de la experiencia de Jesús algo interesante. Dice, hablando del crecimiento nuestro en el proceso de desarrollo de la vida espiritual por el trabajo de los ministerios en este mundo, dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué es la unidad de la fe? No es simplemente que terminemos creyendo en lo mismo, sino que terminemos desarrollando la capacidad para ver las mismas cosas y asimilar las razones de fondo que Dios quiso que nosotros conociéramos para establecer el patrón de vida ideal según la voluntad de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, estamos hablando de alguien que ha alcanzado una plenitud, y esa plenitud desarrollada es la que a nosotros entendemos, ostenta a Jesús como aquel que tiene toda la claridad necesaria para entender el propósito de Dios, no solo con su vida personal, sino con toda la humanidad. Una plenitud que le permite a Él compartirnos de esa claridad, compartirnos para irnos dando cada vez una visión más profunda a nosotros, una dimensión más detallada, de fondo, de todo lo que significa vivir en este mundo acorde con el propósito de Dios. Dice por eso el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Superar la niñez se da cuando nosotros vamos creciendo hasta la madurez de un hombre que tenga la plenitud de Cristo. Un hombre solvente, un hombre claro, un hombre entendido de todo lo que de parte de Dios tiene y un hombre entendido de todo eso que alrededor está y que está reclamando intervención divina porque el hombre se está destruyendo en su ineficacia, en su actitud inadecuada frente a la vida, en su mala interpretación de la existencia y sobre todas las cosas, en eso de ser llevado por fuerzas elementales que lo controlan y lo someten a intereses que no consultan el interés de Dios con la vida de las personas.
Así que, hermanos míos, esa condición es la madurez de Jesús. Y sucede que nosotros debemos desarrollar la capacidad nuestra para perdonar, para que llegue a la altura de la madurez de Jesús para perdonar, y entonces nuestro perdón tendrá solvencia, nuestro perdón será eficaz, nuestro perdón será sanador, será salvador. Jesús creció, hermanos míos, venciéndose a él mismo. Pues yo quiero que entiendan que ese hombre tuvo que dar la pelea para poder llegar donde llegó. Eso no fue el resultado de que él siempre fue así, ¿ya? Ese es el resultado de saber interpretar su propia vida a la luz de la propuesta divina. Pero el hombre se tuvo que enfrentar a todas las limitaciones de su estructuración social, cultural, de todas las cosas que se estaban dando alrededor de su vida y que tuvieron que ver con los patrones de crianza y de educación que debieron darse en los espacios en los que él se movió, en la sociedad en la que él vivió. Jesús entonces debió vencerse a él mismo. ¿Ya? ¿Cuántas cosas Jesús tuvo que aprender a decirles no? ¿A cuántas cosas? ¿A cuántas cosas Jesús tuvo que reprender y decir, por allí no es, y no las voy a permitir, y no voy a jugar a eso, porque me voy a morir en el empeño de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con el propósito de Dios? Jesús entonces creció venciéndose a él mismo, y por este medio venciendo al mundo que lo rodeaba, usando como único recurso el conocimiento de Dios que le iba llegando y el sometimiento a sus razones y a sus planes por medio de la obediencia. Recuerde ese hermoso texto de Hebreos donde se muestra a Jesús como un hombre que se perfecciona en la obediencia, porque obedece. Dice en el versículo 7 del capítulo 5 de la carta a los Hebreos, y Cristo en los días de su carne, dice así, ofreciendo ruegos y súplicas. Cuando dice días de su carne, está hablando en ese tiempo que estuvo en medio nuestro, como uno de los nuestros, creciendo hacia el desarrollo pleno de su vida, pasando de ser un niño recién nacido a convertirse en un adulto según el presupuesto de Dios. Eso comparado con el tiempo posterior, que fue el tiempo de su glorificación. Ahora Jesús está en su gloria, y por eso dice el texto, y Cristo en los días de su carne, es decir, en la época que estuvo en las condiciones naturales de una vida igual a la nuestra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, ¿ya? Lo podía librar de no simplemente de morirse, porque es que a veces a eso reducimos la idea del texto. Lo podía librar de que se muriera. Jesús entendía, oigan lo que estoy diciendo, Jesús entendía que morirse era una cosa ineludible en su condición de persona humana. Se está refiriendo más bien a morirse en las condiciones en que se mueren los demás, insuficientes, inmaduras, negando el programa de Dios, garantizándose una vida temporal humana, pero sacrificando el territorio
en el que a Dios se le obedece y a Dios se le respeta sus planes. Entonces Jesús, dice el texto, con gran clamor y lágrimas, ofreciendo ruegos y súplicas, él, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y en qué fue oído? En que fue guardado. Fue guardado. Y si podemos extender a una dimensión más profunda el texto, diremos que fue guardado de la verdadera muerte, de la muerte en desobediencia a Dios, de la muerte de condenación. Fue guardado. De modo que ya es una cosa muy grande morirse sin tener sobre las espaldas el peso de una condenación, porque un hombre muere en obediencia. Este hombre muere en obediencia. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Era un hombre respetuoso, reverente frente a Dios, obediente a Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Una experiencia dura de un ser humano cuando la idea de obedecer no es una cosa que consiste en hacer lo que uno quiere hacer, sino muchas veces enfrentarse al hecho de tener que hacer lo que no quiere, porque le resulta mucho más claro y edificante ir contra su gusto, ir contra su deseo, ir contra su disposición, a veces noble, ir contra eso para poder decirle sí a Dios y mantener vigente su relación con un Dios a quien obedece contra su propio gusto. Esto es sorprendente. Ese es el punto de la obediencia. La obediencia auténtica se da cuando lo que debemos hacer no está satisfaciendo nuestro gusto, sino que está desarrollando plenamente en nosotros nuestra disposición para someternos a las razones más grandes y poderosas que existen, que son las razones de Dios. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, piensen ustedes, habiendo sido desarrollado, habiendo alcanzado plena madurez en ese proceso de obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos míos, nosotros tenemos que reconocer en esto algo importantísimo. Es el hecho de que el territorio, o la condición en la que nosotros logramos movernos o mover todo nuestro ser, hacer lo que Dios manda, parte de un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que ver con el poder que mueve nuestro ser. Si el poder que mueve nuestro ser es el poder de Dios, ese poder es capaz de hacernos funcionar en el orden debido. Pero si el poder que mueve nuestro ser es un poder de aquí de la tierra, es un poder que consigue mover áreas, pero otras no, y entonces se produce en nosotros el desgaste producto de no haber construido un territorio de existencia
movido en el orden adecuado, en el presupuesto en el que Dios quiso que nos moviéramos, de acuerdo a como Dios nos hizo para funcionar. Fíjense ustedes que en la experiencia de Jesús encontramos que en el centro de la vida de Jesús estaba un hecho poderosísimo. Y el hecho poderosísimo era la voluntad de Dios. ¿Sí? Era la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, oigan, esa voluntad de Dios en la vida de Jesús, y se espera que en la vida nuestra, aporta, vean ustedes, aporta razones, nos llena la vida de razones, razones que son de Dios, por tanto, son poderosísimas razones, son incuestionables razones, y nos aporta también planes, proyectos, programas. Esa es la voluntad de Dios. Cuando un ser humano se somete a la voluntad de Dios, por ejemplo, Dios en su voluntad nos dice, perdona, está primero abriéndose a descubrir las más poderosas razones que existen para perdonar. Razones que no vienen de la cabeza nuestra, pero que crecen dentro de nosotros, producto de que nos hemos dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y al entrar la voluntad de Dios en nuestra vida, están entrando a la vida nuestra las poderosísimas razones de Dios, y está entrando a la vida nuestra, como en Jesús, los planes, los proyectos, los programas que Dios ha dispuesto. De modo que cuando yo me dispongo a perdonar, hay razones y hay planes que se están cumpliendo en mí, y de hecho eso me están llevando a mí a crecer en ese propósito de Dios. Entonces, cuando se da esta condición de la voluntad de Dios, un ser humano como Jesús desarrolla conocimiento, ¿sí? Y un ser humano como Jesús, al tiempo que desarrolla el conocimiento, está desarrollando la habilidad de el sometimiento. Conoce y se somete. Fíjense ustedes que son dos áreas importantísimas en esto. Si Dios me dice, perdona, entonces hay un conocimiento inherente al perdón que yo comienzo a recibir. Y al desarrollar esto y al mover mi voluntad alrededor de esto, comienzo a hacer yo un acto que corresponde a mi disposición de tomar en serio lo que Dios me dice, y entonces este es el sometimiento. Dios me dice perdona y yo me someto a perdonar. Ahora, el conocimiento y el sometimiento deben ir parejos. ¿Para qué? Para que el conocimiento alimente el sometimiento y para que la persona sometida vaya adquiriendo cada día más razones. Y entonces, hermanos míos, ese conocimiento
En la medida en que se va desarrollando, va aportando algo que nosotros llamamos claridad. Claridad es algo que la gente no entiende, por ejemplo, respecto del perdón. El perdón demanda claridad. Para que el perdón sea cada vez más consistente, no debe reducirse al hecho de que Dios me dice perdone y yo me someto, cuando lo que quiere Dios es que simultáneamente vaya adquiriendo un conocimiento que me vaya dando claridad de la validez, de lo necesario, de el poder que se despliega, de tantas cosas que tienen que ver con eso tan grande que se llama perdón, hermano. Perdón es una cosa de recursos poderosos en la vida espiritual de un ser humano, y nosotros nos lo perdemos porque nos llenamos de otras razones para no meternos a hacer un trabajo serio a este respecto. Con el conocimiento nos llega la claridad, y con el sometimiento nos llega una virtud que nosotros la llamamos disciplina. ¿Qué es? Estamos aprendiendo a gobernar nuestro propio ser. Estamos tomando el control sobre los territorios de nuestra vida porque estamos aprendiendo a decirle no a cosas que tenían el dominio y el control sobre nosotros. Estamos aprendiendo a pelear con nosotros y a vencernos. Aleluya. Esa es la disciplina. Es decir, el sometimiento produce la disciplina, mientras simultáneamente el conocimiento va dando la claridad. Ahora, hermanos míos, esto que se va desarrollando, entonces hace que en la claridad la persona vaya descubriendo cosas importantes. Por ejemplo, la persona sabe a dónde ir. ¿Ya? Sabe dónde debe ir. ¿Ya? La persona sabe o aprende qué hacer. ¿Ya? Es claridad, todo llega por claridad. ¿Qué debo hacer en esta situación en donde se me presenta un conflicto a nivel de relaciones? Yo debo saber dónde ir y debo saber qué debo hacer. Ya. La persona debe aprender a discernir lo válido. Ya. Discernir lo válido, separándolo de lo que no, ¿ya? De lo que no es válido. Y la persona debe aprender a conocer qué mueve el mundo, al mundo. ¿Ya? Vean ustedes, eso es claridad. Cuando usted va desarrollando esto, usted se llena de razones para perdonar. Solo que de entrada no, porque usted está lleno de razones para no perdonar, porque la carga emocional y la carga sentimental suya, que tiene que ver con las cosas feas que han sucedido y cómo las ha interpretado, hace que usted tenga todas las razones. Su conocimiento es conocimiento para no perdonar, pero cuando la voluntad de Dios comienza a apoderarse de nuestra vida, aparece un conocimiento que da claridad, y esa claridad voltea todas las cosas hacia las razones válidas por las cuales, por ejemplo, y estamos hablando del perdón, pero se puede aplicar a muchas otras cosas. Por ejemplo, tengo suficientes razones para perdonar. Ahora, en relación con la disciplina, entonces
se estructura en la persona algo importante y es el funcionamiento jerárquico. ¿Ve? Para perdonar yo necesito tener ordenada la estructura de mi vida. Y lo jerárquicamente superior debe someter a lo jerárquicamente inferior. ¿Ven ustedes? Entonces, esa disciplina ordena jerárquicamente la vida mía, de modo que sabiendo lo que debo saber a través de la claridad, yo puedo hacer que mi ser humano, mi estructura humana, funcione para los objetivos del propósito de Dios, porque ya lo tengo sometido a un orden, ¿ya? Y entonces eso es lo que me prepara a mí me hace una persona preparada para toda buena obra. Hermanos, hacer lo bueno, hacer lo correcto, no es fácil. No es fácil. ¿Ya? Hacer lo correcto puede ser una cosa frustrante. El hecho de que de alguna forma entienda lo que debo hacer y como Pablo en Romanos 7 descubra que una cosa es lo que quiere hacer y otra cosa es lo que termina haciendo. Porque decir que estamos enteramente preparados para toda buena obra, eso es obra del poder de Dios. Eso no es habilidad nuestra. De hecho, es el resultado de la disciplina a través del poder de Dios en nosotros. Pero entienda, llegar a tener la madurez para hacer toda buena obra es una cosa maravillosa, extraordinaria, que mucha gente anhelaría, pero no puede lograrlo porque nunca se ha puesto a hacer la tarea de construir su vida en el orden que Dios propuso para que se construyera su vida en un trabajo de sometimiento, de aceptación, de obediencia, ¿ya? En la disciplina de los creyentes. ¿Ven ustedes? Fíjense que todo esto como está aquí organizado, este conocimiento con sometimiento y que produce todo esto es lo que nosotros llamamos obediencia. Esta es la obediencia. Oigan, esta es la obediencia. Llegó la voluntad de Dios y nosotros nos dispusimos a someternos a la voluntad de Dios y abrimos nuestra mente a desarrollar el conocimiento de la voluntad de Dios que vino a producir claridad, producir disciplina y produjo como consecuencia todo esto que está aquí. En esas condiciones, hermanos míos, una persona que desarrolla todo esto, así como está allí escrito, una persona que desarrolla todo esto, entonces es alguien que va siempre donde tiene que ir. Oigan, va a donde tiene que ir. Él va a donde tiene que ir. Es decir, no se pierde en el camino y hace lo que tiene que hacer.
¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el resultado de todo eso. Así que si estamos metidos en este proceso, necesariamente vamos al cumplimiento del propósito de Dios y hacemos lo que tenemos que hacer, de modo que si tenemos que perdonar, perdonamos y logramos metas de nuestra existencia que el perdón nos abre como resultado de un trabajo hecho en la voluntad de Dios. Esto, hermanos míos, es lo que vive Cristo. Esto lo alcanzó Jesús. ¿Por qué? Por su disposición de obediencia. ¿Y qué quiero decir con eso? Que Jesús vivió disciplinas, que Jesús vivió adquiriendo claridades. Jesús no nació aprendido, pero desarrolló todas las claridades que necesitaba y por tanto pudo en ese proceso de vida obediente ir construyendo la estructura de un ser humano hasta alcanzar la plenitud y la madurez de un verdadero hijo de Dios. Aleluya. Un hijo de Dios. Jesús se convirtió en un hijo de Dios, ¿ya? En la forma plena de alguien que se perfecciona en la obediencia, ¿ya? Y habiendo sido perfeccionado, dice el texto, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿ya? Entonces podemos decir que Jesús, en su disposición, ha producido como efecto, desde el conocimiento, una claridad, esa claridad la llamamos sabiduría, que le permite saber a dónde ir, saber qué hacer, discernir lo válido de lo que no es, conocer las fuerzas que se mueven en el mundo, y eso lo hace una persona apta para enfrentar al mundo y poder descubrir el mal donde está el mal y no dejarse engañar por el mal, ¿ya? Lo mismo produce como efecto desde el sometimiento. El efecto es una disciplina que le da el señorío sobre su propia vida y de esta forma funciona dentro de un orden jerárquico válido y tiene toda condición humana para hacer toda buena obra. Al final tenemos las condiciones de un hombre que ha madurado a la altura del presupuesto de Dios, que permite que ese hombre vaya donde tiene que ir y haga lo que tiene que hacer. ¿Dónde llegó Jesús? A la misma gloria del Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Obtuvo eterna redención para todos los que creen en Él y obedecen según Él enseña que obedezcamos. Fíjense que son cosas sorprendentes, porque no estamos siguiendo una quimera, no estamos siguiendo un por si acaso, estamos siguiendo algo que sí se dio, estamos siguiendo el resultado exitoso de una vida que nos señala el camino de cómo vivir a la altura de lo que esa vida, esa persona alcanzó en función de algo que entendió fundamental para su existencia, y es el obedecer a Dios, sometiéndose y disponiéndose a adquirir el conocimiento que necesitaba. Por eso decíamos que el perdón ministerial al que llegamos nosotros y el que sirve eficientemente para nuestro bienestar es el perdón ministerial de Cristo. Decíamos que es el perdón de la claridad, de la objetividad, no es el perdón caprichoso, sino que se llena de toda la claridad que se necesita para perdonar. Es el perdón que coloca a la vida de un ser humano por encima del mal y se sostiene por las razones eternas que justifican su existencia.
Todo eso es claridad. Y desde allí puede hablar de una madurez, o podemos decir que desde allí puede entender la limitación existencial de los que le agreden, de los que lo atacan. Por tanto, elabora la misericordia y está siempre buscando la salvación de la otra persona, de la persona que perdona, de la persona, es decir, de la persona que es perdonada por él. Entiendan que ese es el perdón según Dios. ¿Ya? El perdón que busca la salvación de quien es perdonado. Y hermanos, quiero a su tiempo hacer claridades, ¿no? Buscar la salvación de alguien no es aceptar que ese alguien nos condicione a nosotros. Porque a veces la gente, aunque lo vamos a detallar mejor, la gente asume la idea de si usted está interesado en mi salvación, usted está haciendo todo el esfuerzo para reconstruir la relación que yo con mi locura dañé. Y no, así no es. En el centro no es reconstruir una relación. En el centro está poder ayudar a esa persona a encontrar caminos de salvación. ¿Ya? A veces nosotros confundimos las metas y a veces nosotros los terapeutas y los pastores tenemos la costumbre de reducir los objetivos a que todas las cosas vuelvan a ser como antes. Hermanos míos, después de los errores cometidos, nada vuelve a ser como antes. Oigan lo que estoy diciendo. Después de los errores cometidos, nada vuelve a ser como antes. ¿Ya? Las cosas o son peores que antes o son mejores, pero nunca lo mismo, porque esa etapa ya se quemó y hay que construir otro espacio, otro territorio de posibilidades que ya supera lo que antes se tenía o estará por debajo de lo que antes se tenía si no se hace el trabajo bien hecho como se debe hacer. Pero, hermanos míos, yo quiero que entiendan que la meta del perdón es la salvación de la persona que perdona y de la persona que es perdonada. ¿Ya? La meta del perdón es la salvación y por debajo de la salvación, el perdón ya no es un resultado ministerial válido, es insuficiente, es ineficaz y no llega donde tiene que llegar. Por eso es bueno que entiendan que perdonar es un proceso. Perdonar no es un acontecimiento único, es un proceso, es un trabajo, es una construcción de vida para ir dando un resultado cada vez más representativo y cada vez más válido. Por eso, hermanos míos, al ir creciendo progresivamente a través de la obediencia al mandamiento de Dios hacia la solvencia de este perdón, nos vamos metiendo en la ministración de Cristo Jesús, ¿ya? Resolviendo los problemas estructurales de nuestra propia vida y abriendo posibilidades de salvación para las personas comprometidas, que incluyen las personas que perdonamos. Primero, recordemos esa secuencia de los 6 pasos que nosotros estudiamos en la reunión anterior. ¿Ya? El punto es que esos 6 pasos usted va a tenerlos siempre claros en este proceso, porque es un buen método para ir entendiendo los avances y cómo los logros 5 y 6 nos meten en el territorio
ministerial de Cristo Jesús. Desde allí, si llegamos allá, se puede hablar de una madurez que permite superar el poder de este mundo que tiende a perdernos, que tiende a desviarnos y nos permite hacer parte de la dignidad de los verdaderos hijos de Dios con los cuales Dios quiere salvar a este mundo, y una herramienta poderosa que Él usa en la salvación de este mundo a través de sus hijos es el perdón. Es el perdón. O sea que el perdón es un recurso terapéutico del programa de Dios. Por tanto, no es una cosita que se hace de cualquier manera. El perdón es un plan, el perdón es un elemento que demanda estructura y madurez. El perdón es el resultado de un trabajo serio en relación con nuestra propia vida. El análisis que se ha hecho se muestra en forma progresiva, ¿no? Desde el nivel 1, cuando usted dice, es que Dios me manda a perdonar, y Dios manda, y Él es Dios, me someto a la voluntad de Dios, hasta ese nivel 6, cuando usted puede decir, es que lo que está sucediendo a través de este acontecimiento de mi vida es algo más grande que el hecho circunstancial. Es que Dios vio ese suceso como una cosa indispensable en el recorrido de mi vida para llegar a la meta. De modo que lo importante no es ese suceso, sino la meta. Y por eso, si se presenta eso no tiene un valor existencial al punto de creer que eso es lo más terrible que me ha acontecido, porque no es más que un elemento circunstancial frente a un propósito grandioso de Dios, que es llevarme a donde quiere Él llevarme, y Él descubre que me tiene que pasar por allí y trata de llevarme al convencimiento de que el paso por allí es lo menos, digámoslo así, lo menos terrorífico que podamos entender, lo menos malo que podamos entender, si entendemos que por allí llegamos a donde tenemos que llegar, y eso es lo más grande. A veces nos detenemos mucho en la circunstancia y no nos damos cuenta que estamos caminando hacia metas mucho más grandes. Pasar de ese punto 1 al punto 6 es una cosa que va dando un progreso, una elaboración de claridad mayor, mientras vamos trabajando una disciplina mucho más estructurada, ¿ya? Se evidencia un nivel de claridad superior que el anterior, claridad que necesariamente llega como consecuencia de la revelación de Dios. Así que, hermanos, cuanta más luz, mi voluntad tiene una fuerza motivante mayor, por tanto será mucho más fácil obtener el objetivo. Estoy dándoles todo lo que desde el punto de vista espiritual se puede entender respecto del perdón, al menos lo que podemos manejar nosotros. Porque es que me preocupa la resignación, ¿no? Me preocupa esa facilidad con la que nosotros llegamos a decir, bueno, es que me ha quedado difícil perdonar eso, pero es que yo soy un ser humano y yo no tengo mayor capacidad para alcanzar metas que mis habilidades yo no puedo. El Señor conoce mi limitación y sabe que he hecho mi mayor esfuerzo. Dios dice, no has hecho tu mayor esfuerzo. Tu mayor esfuerzo es obedecer. Y si me obedeces, te disciplinas. Y si vas entendiendo todo, vas obteniendo un conocimiento a través de tu sometimiento que te va dando cada día más claridad. Nosotros debemos reconocer, entonces,
que al acercarnos a todo esto, necesariamente nosotros crecemos y no hay otra forma de crecer en Dios. Digamos que no sea el perdón, digamos que sea, por ejemplo, nuestra lucha frente a las concupiscencias, que lo vamos a trabajar. Tiene que ver con esto mismo. Hay una claridad que viene del conocimiento y hay una disciplina que surge del sometimiento a la voluntad de Dios. Dios me dice, no hagas eso. Mi carne me dice, ¿y por qué no puedes hacerlo? ¿Qué tiene de malo? Eso lo hace todo el mundo. Entonces aparece la voluntad de Dios obrando sobre mi voluntad y despertando en mí obediencia, que me da conocimiento y me da sometimiento. Me someto y conozco. ¿Y cómo venzo la concupiscencia? Así. ¿Y cómo puedo vencer las pasiones? Así. ¿Y cómo me puedo enfrentar a las condiciones desbordadas de mis intereses por las cosas de este mundo? Así. Ya lo iremos trabajando, pero entonces yo quiero que entiendan que el sistema se identifica en todas estas situaciones. Ahora, hermanos, desde el manejo negativo podemos decir que cuanto mayor sea la claridad, menos resistencia presentarán mis emociones y mis sentimientos para lograr el objetivo del perdón. En el punto 1 del sistema de 6, mis emociones hacen mucha resistencia. En el punto 2 se van quedando sin armas mis emociones. En el punto 3 van desapareciendo. Ya en el 4 no tienen territorio y en el 5 ya funciono libre de ese control emocional porque las razones superan cualquier otro tipo de motivación en mí y porque la disciplina se ha hecho muy fuerte y tiene un dominio jerárquico sobre todos los territorios de mi vida. Es que eso produce su fruto. ¿Ya? Entonces, yo quiero que entiendan que podemos decir, y este es el punto de conclusión de esta idea, cuanto más sea la iluminación, la claridad, el conocimiento, sometimiento, la disciplina, más me identifico con el perdón de Cristo Jesús y de hecho me acerco mucho más a la perfección de Dios. Es decir, a cómo es que Dios funciona. Se aproxima mi vida a la perfección divina según lo revela Cristo en el capítulo 5 de Mateo, versículo 48. En el texto de Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, ¿ya? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, nuestro punto de crecimiento, nuestra motivación de crecimiento no es nada de este mundo. Es decir, hacia donde crecemos no es hacia un logro de este mundo, sino hacia las perfecciones de Dios. Nunca llegaremos a la perfección de Dios, pero sí superaremos cualquier nivel de desarrollo de este mundo si nos movemos inspirados por las virtudes de Dios. Seamos perfectos, como Él es perfecto. Y entonces aparecen unas razones de fondo, que son las razones que sostienen la arquitectura de toda la realidad. ¿Ya? Hay cosas que sostienen todo esto. Hay cosas que sostienen este mundo en justicia, en verdad. Y el gran peligro es que nosotros
continuemos siendo ciegos y sordos ante la evidencia de esa verdad, que esto está sometido a normas, a leyes, y que si nosotros vamos obteniendo claridad y estructurando disciplina, vamos acercándonos a todo eso y vamos entendiendo el porqué de cosas que para nosotros antes eran enigmáticas, cosas difíciles de asimilar, a veces difíciles de aceptar, y vamos descubriendo la nueva lógica, que es la lógica que sostiene toda esta creación de Dios, que está más allá de cualquier razonamiento humano común. Ese es el texto que he querido mencionar siempre, ese que se encuentra en Isaías 42, donde aparece el ministerio del Mesías, y el ministerio del Mesías está elaborado alrededor de su claridad, de su solvencia, y quiere transmitir eso. He aquí mi siervo, Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Es decir, este hombre me tiene satisfecho porque está desarrollando el entendimiento que yo necesito y está estructurando una disciplina para el ministerio que yo quiero que él cumpla, ¿ya? He puesto sobre él mi espíritu, es decir, le he revelado los propósitos míos, le he dejado conocer mis planes, le he permitido recibir toda la fuerza de las razones que yo tengo para hacer las cosas que hago. Él traerá justicia a las naciones. Fíjese que va cambiando un orden, va transformando el orden en el que se sostiene el mundo, los criterios que manejan el mundo. El mundo se maneja por unos criterios terribles, los criterios carnales, los criterios de los intereses pasionales, los criterios de la codicia, de la avaricia. Dice, este va a traer justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Yo quisiera ir desarrollando con más detenimiento este texto. Dice, no se cansará, no desmayará. Dice, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Es decir, hay un desarrollo de una humanidad nueva a la luz de la claridad y de la estructura que tiene este siervo de Dios. ¿Ya? Y por eso en el versículo 18 le dice a Israel, en la experiencia de su actitud poco comprometida con la verdad que Dios quiere revelar en el siervo o está revelando en el siervo, le dice al pueblo, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Y se está refiriendo a la nación. Dios quiere hacer una nación que sea sierva de él, y aparece un siervo que es ciego, ¿ya? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Y quién es el mensajero? Israel, el pueblo de Israel. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. ¿Ya? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga, restituid. ¿Por qué? Dice él, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y quién entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, no oyeron su ley. ¿Ya? Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, una manera de verlo en el pueblo de Israel, y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso.
Este texto quiero analizarlo en detalle, porque me preocupa. Hay muchas cosas que en nosotros llegan y que terminan convirtiéndose en terribles juicios que caen sobre la vida de los seres humanos, a veces sobre la vida de gente que ha creído en Dios, porque se hicieron tardos para obedecer. Dios quiso iluminarlos, Dios quiso trabajarlos y crearles una disciplina. Si ellos aprendían a someterse y a decirle sí a las propuestas de Él, que eran propuestas constructivas. Pero el pueblo se acostumbró a funcionar sin obediencia. Entonces, cuando llega la calamidad, la gente se pregunta, ¿y por qué? Si yo estoy en la iglesia, si yo cumplo con muchos deberes en la iglesia, ¿por qué? El por qué es porque siguió manteniendo condiciones inadecuadas, moralmente inadecuadas, actitudes de desobediencia a la orden recibida por Dios, y terminamos nosotros afectados en condiciones muy terribles de nuestra vida, perdiendo espacios preciosos que Dios quiso darnos, porque nunca tomamos en serio el hecho de la obediencia. Muchas calamidades tenemos que incluyen condiciones de salud física afectadas, algunas que terminan quitándonos la vida física, porque nosotros no hemos obedecido a lo del perdón. Si nosotros nos hubiéramos liberado de toda esa carga que producen nuestros resentimientos, nuestras amarguras, nuestros odios, les aseguro que tendríamos una mejor salud, que tendríamos una mejor vida, que tendríamos una mejor posibilidad para entender la bendición de Dios y vivir en la plenitud de las cosas buenas que Él quiere darnos. Pero hermanos, nos hemos hecho tardos, muy tardos en esto de la obediencia. Y entonces nos sometemos más a las cosas feas de nuestro corazón que la obediencia seria a la propuesta de Dios. Y Dios quiere salvarnos. Y Dios quiere liberarnos. Y Dios quiere hacernos victoriosos. Y Dios quiere llevarnos a ser personas rescatadas. Insisto, algo que estoy diciendo persistentemente en este proceso, rescatadas de esa vana manera de vivir que hemos tenido, la que heredamos de nuestros antepasados en función de unos intereses que nunca consultaron la voluntad de Dios. Espero que esto haya quedado claro hasta aquí. ¿Ya? Hermanos, no le dé más vueltas. Asume el perdón como una cosa válida, como una cosa necesaria, como un programa especial para la vida suya. Acepte que ha estado muy afectado. Acepte que muchas de las elaboraciones suyas respecto de condiciones de la vida carecen de claridad. Y usted termina por vivir como una persona que no sabe dónde ir, que no sabe qué hacer, ya, que no hace discernimiento entre lo válido de Dios y lo no válido del mundo, y que no conoce cuáles son todas las fuerzas que están moviendo este mundo, y por eso usted cae bajo el dominio de ellas con esa facilidad. Nos entregamos tan pasivamente a ese manejo, hermanos, que da grima pensar dónde va a terminar una persona que se precia de ser pueblo de Dios siguiendo los dictámenes de una cultura que lo aleja cada día más de una experiencia válida con Dios. Espero que esto esté claro, hermanos. Cristo es un hombre victorioso. Usted en Cristo va a ser un hombre, una mujer victoriosa. Y le aseguro que eso comience en el momento en que usted se disponga a obedecer y comience a abrir la puerta, diciéndole al Señor: Señor, estoy resentido. La claridad tuya me está llevando a entender que tengo un resentimiento que le estoy extendiendo en una forma
desproporcionada y he tocado vidas que nada tienen que ver con el origen de mi resentimiento. Tengo un odio bravo. Tengo una condición por dentro que me mantiene airado, que me mantiene indispuesto, que me mantiene en espíritu de rebeldía y no soportando lo que me está rodeando. Y Señor, yo no quiero seguir así. Yo quiero ser un hombre, una mujer victoriosa. Y Dios dice, pues para eso te estoy llamando, para que seas un hombre, una mujer victoriosa. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé herramientas y que nos lleve a entender todas estas cosas. Les estoy esquematizando esto porque quiero que entiendan que esto es real, esto es poder de Dios. No hay otra forma de vencer esos males, es con el poder de Dios. Si el poder de Dios llega como debe llegar, el efecto va a ser una cosa escandalosa, produciendo eficacia en la vida nuestra. En el nombre del Señor les pido que abran su corazón y dispónganse a recibir el poder de la voluntad de Dios, las razones y los planes de Dios, y ábranse al conocimiento y dispónganse al sometimiento. Padre eterno, gracias por esta claridad que nos has dado, por esta verdad que se abre ante nosotros a la luz de tu palabra, Señor. Gracias porque nos estás hablando. Y gracias porque nos estás salvando, porque yo sé que en el corazón de muchos de mis hermanos hoy estás abriendo posibilidades nuevas de salvación. Estás tocando nuestras vidas en áreas de sensibilidad y nos estás llevando a descubrir la ineficiencia de todos esos procesos que se quedaron cortos porque no te consultaron a ti y no se dispusieron a obedecer lo que tú mandabas. Señor, tú no mandas cosas caprichosas y por eso te pido que nos lleves a entender tu mandamiento como la prioridad por encima de cualquier otra cosa. Y en el nombre de Jesucristo estoy declarando victoriosos a mis hermanos en esa experiencia de lucha, de dificultad a la que se enfrentan, Señor, y que pueden, Señor, comenzar a entender que el poder tuyo alcanza y supera todas las condiciones adversas que se presentan en la estructura de sus vidas. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, no se deje acobardar, no se deje confundir, no le dé tanta importancia a lo que no fue, a lo que pasó ayer, a los fracasos anteriores. Esta es una experiencia nueva. Abra hacia ella y el poder de Dios se perfeccionará en usted. Dios los bendiga a todos, hermanos. Salúdense. Que me ha herido, aquel que era mi amigo, es cierto que ha caído en lo más bajo. No existen las excusas, los hechos le delatan y aún me está sangrando el corazón. Y aunque prefiero no verle por un tiempo prudencial, y aunque me duelen los ojos de tanto llorar, siente mi corazón el magnetismo que aún sigue arrastrándome hacia él. Si miro desde la cruz, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Se abrieron los portones, entró la luz del día y el aire fue una brisa perfumada. Mis manos se elevaron, mis ojos sonrieron, mi deuda había sido perdonada. Y comprendí que más grande la fuerza del amor que la venganza o el odio, el miedo o el rencor, que siempre triunfarán
la misericordia sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Hay tiempo de alegría, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cosecha, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de silencio y tiempo para hablar. Hay tiempo de tirarse al ruedo, hay tiempo de esperar. Siempre habrá un momento idóneo, un tiempo, una ocasión para tender la mano y perdonar a mi ofensor. Sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Comprado por la misma sangre que yo.